Como decía, muchas gracias por esta oportunidad. Perdonen mi español, no es perfecto, pero ya intentaré pasar la mensaje que traigo del Fondo del Primado, que es una ONG canadiense que trabaja con el gobierno canadiense para implementar programas de salud materna e infantil alrededor del mundo. Empezamos a implementar muchos de estos programas durante el Millennium Development Goals, los Objetivos de Desarrollo. Aprendemos muchísimo durante este periodo, entonces extendemos este programa que el gobierno canadiense está soportando en otros países dentro del cuadro de Sustainable Development Goals, los Objetivos de Desarrollo sostenible. Entonces, una de las cosas que hemos aprendido a través de esta experiencia fue, presento dos casos muy específicos en Bangladesh y en Mozambique. Estos eran países que estaban bastante envolvidos en bajar las tasas de mortalidad materna infantil. Una de las cosas una de las barreras que encontrábamos era que la Organización Mundial de la Salud, que establecía o establece los parámetros de salud a nivel mundial, encoraja los gobiernos a seguir estos parámetros. Había en esta época hecho recomendaciones muy profundas que no que se eliminase, pero que se cambiase el abordaje tradicional que muchos países tenían de utilizar las parteras tradicionales y medicalizar mucho más el parto. Por ejemplo, en caso de Bangladesh, es un país con una grande población. Y las infraestructuras de salud no corresponden o no sirven o no están capaces de responder a las necesidades. Ya para dar un ejemplo, por ejemplo, en la región en que nosotros trabajábamos, había centros de salud materna infantil que el gobierno había creado, pero solo estaba el edificio, no tenían parteras. Y además, una vez por semana venía alguien que estaba ahí de las 8 de la mañana a las 2 y ya se marchaba. Sabemos todos que los bebés no esperan. Entonces, como no tienen día marcado, que me voy a nacer jueves entre las 8 y las 2, no. Entonces, ¿qué eran las personas que estaban allí para responder a estas necesidades? Eran las parteras tradicionales. En una de las experiencias que hicimos fue trabajar con estas parteras tradicionales en esta área que tenía una población de casi 500.000 de personas, ciento y tal parteras tradicionales que tenían un historial increíble. En Mozambique, en Bangladesh, las parteras tradicionales usan como un cordón alrededor de su cuello con bolitas que cada parto que han hecho en la vida tiene una. Entonces había señoras que tenían 2.000
¿cómo vas a decir a estas mujeres que tu experiencia no es válida? Entonces lo que nos hemos hecho fue crear lo que se llama Daigors. Daigor es la lengua local, es la casa de la partera tradicional. Estas Daigores fueron creadas en consultación con toda la comunidad, no solo las parteras, pero también las madres, los padres, toda la comunidad, en cómo hacer, cómo utilizar y también cómo se tornarán sustentables, porque nosotros no íbamos a estar ahí toda la vida. Fue un proceso muy interesante, porque además, al involucrar los hombres en la construcción, por ejemplo, tuvimos un proceso en que dijimos, ¿cómo lo vamos a hacer estas casas de una manera que sean sustentables? ¿Cómo vamos a hacer de esto un proceso en que la mujer, la adolescente, pueda sentirse capaz de venir para hablar de sus problemas? Entonces, no solo respondieron a la partería, pero los agricultores también utilizaban esta casa para preservar sementes, porque las parteras tradicionales tenían todo un conocimiento de herbas, de comidas, por ejemplo, como es interesante que hasta tipos de arroz decían que este arroz se lo comes durante este periodo, te da más leche o no. Entonces hubo todo un proceso comunitario para desarrollar estas Daigors. Se tornó un centro de apoyo emocional a las mujeres que tenían problemas. Se tornó un centro de educación nutritiva a las madres que necesitaban de ayuda, que comer, esto, anemia, etc. Entonces el gobierno, cuando vio el trabajo que se estaba haciendo allí, ha decidido de utilizar este mismo centro para educar las madres sobre ¿cómo se dice? La salud materna infantil antes, durante la gravidez, durante el parto y postparto. Sirvió el centro para registrar los niños, porque ya hablaba Magda de la situación de registro de niños. Muchos niños no estaban siendo registrados, porque además, como decía yo, distancia para ir al registro, etc. Pero allí se tornó un centro para eso. Esto para decir que cuando los gobiernos tienen la mente abierta para abrazar esta profesión, que es una profesión milenar, que trae tanto conocimiento, solo beneficia la población. Y lo mismo pasó con el caso de Mozambique, que el gobierno empezó por decir, no, nadie se va, todos los partos tienen que pasar en el hospital. Entonces, ¿qué pasó? Las mujeres, los nacimientos en los hospitales bajaron, porque las mujeres preferían ir con su partera. Esto en una provincia en donde trabajábamos en Mozambique, porque había toda una cultura muy profunda, que era la cultura macua, en la parte norte de Mozambique, que consideraban el nacimiento un acto cultural, no solo médico, pero había toda una tradición que cuando la parturiente llegaba el momento de dar la luz,
las vecinas todas se juntaban en el quintal, y los hombres, el padre estaba rodeado por todos los hombres en las afueras, hasta esperando por la noticia. Entonces había toda una tradición que pasaba local en este momento. Cuando medicalizaron el nacimiento de bebé, la gente no quiso dejar su cultura. Lo que pasó fue la baja de natalidad. Es interesante porque ahí la baja de partos de instituciones médicas. Entonces, una de las cosas que nosotros nos demos cuenta, porque uno de los indicadores de nuestro programa financiado por el gobierno canadiense era el aumento de nacimientos institucionales. Y nosotros estábamos viendo la curva bajar. Entonces, a través de un inquérito, nos dejamos cuenta de lo que pasaba. Hablamos con el embajador canadiense para que hablase con el ministro de Salud. Es decir, ¿cómo vas a integrar? Si quieres tener un impacto en la baja materna infantil, hay que integrar las parteras tradicionales en el sistema de salud. El ministro oyó. Entonces, el ministro de Salud adaptó todo un proceso en que las parteras tradicionales son parte integral del proceso de acompañamiento de la madre durante y após. Pero esto es para decir que de facto, al abrazar la cultura, se está teniendo un impacto mucho más beneficial en las tasas de mortalidad materna infantil. Para nosotros, al fondo del primado, era también el respeto que la mujer, o el derecho de la mujer de decidir cómo quiere tener su bebé, cómo quiere vivir su gravidez. Entonces, este derecho que es central en el acompañamiento materno-infantil, tenéis que respetarlo. Instituciones, gobiernos tienen que tener o dar un oído a o que la comunidad quiere, o que la persona quiere. Por tanto, a través de estos dos experimentos, las lecciones que nosotros hemos aprendido como organización que trabaja en varios otros puntos del mundo, es que las parteras tradicionales, porque están enracinadas en la comunidad, tienen la habilidad de afectar cambios que grandes instituciones no tienen. Porque ellas tienen conocimientos milenarios. Yo digo muchas veces que Adán y Eva tuvieron un partero. Esta es la profesión más antigua del mundo, no la otra. Esta es la más antigua. Por tanto, hay que valorizar este conocimiento. Es una de las razones que nuestra organización está soportando el proyecto que Mónica Mackey y Sherry Lee están haciendo, y Shira Park y Kinal, es porque de facto queremos que estos conocimientos no se pierdan.
Cuando se pierde un conocimiento de un pueblo, es una pérdida para la humanidad entera, porque el conocimiento de un pueblo es un patrimonio nuestro colectivo. Entonces, por esto, yo he tenido la oportunidad, la alegría que estas organizaciones hermanas me han invitado para oír las experiencias de las parteras tradicionales en Perú, en México, y cada vez que salgo de estos intercambios, yo me digo, por Dios, esto necesita de ser compilado, esto necesita de ser preservado, esto necesita de ser difundido, porque es tan rico lo que hay de conocimientos, de prácticas, que tenemos la obligación colectiva de mantener estos conocimientos. Por tanto, aquí es mi contribución muy humilde, porque no soy practicante, pero me gusta oír, me gusta conocer, para traer esta información para nuestras organizaciones, que muchas veces financiamos estos proyectos, para que las organizaciones puedan comprender la importancia de preservar este conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Aida. Esto se va poniendo más rico porque nos lleva también a otras dimensiones, ¿verdad? Normalmente sabemos poco de Mozambique, Bangladesh, otros contextos tan lejanos, y vemos cómo se reproducen una serie de prácticas, ¿no? De subordinación, de desconocimiento, y que allí hay unos elementos en común. Y yo en ese sentido, para terminar de enriquecer, no lo teníamos previsto por el tema del idioma, pero lo vamos a hacer. Este es un espacio como amoroso y comprensivo, entonces es importante que también podamos escuchar un poco la experiencia de las compañeras parteras de Canadá, que además se han estado organizando en una asociación nacional y que nos traen dos dimensiones. Una, lo que significa organizarse colectivamente y además hacer parte de la organización nacional. Y dos, lo que significa esto, que es la razón por la cual estamos convocando conjuntamente el evento entre CIESAS y CINAL, y es cómo se pueden hacer estos vínculos entre academia y organizaciones. Entonces, quiero invitar a Sherilyn, antes de que Tarsila cierre, digamos, toda esta parte y pasemos a los diálogos, conversaciones, quiero invitar a Sherilyn para que en 10 minutitos nos comparta un poquito de la experiencia de las compañeras indígenas. ¿Tú traduces por ella? No, tú traduces. O alguien que pueda ayudar, porque el pobre ya lleva traduciendo 2 horas, entonces si alguien puede ayudar con la traducción del inglés al español para que él descanse un poquito. Nadie se ofrece. Entonces continúas. Don José, ¿puede ayudar en la traducción? 10 minutitos. ¿Puede usted? Dale, échate. Adelante, Sherilyn. Bueno, no se hace por el verano. Okay, Tanzania Sherilyn. Buenos días, mi nombre es Sherilyn. Yo soy partera indígena en Canadá. Mi nación es Métis. Fantástico. I think it's important to understand the context of what I'm about to say to describe in Canada. So I'll start by saying that in 2002, it was the first time that Indigenous midwives from across Canada met with each other, and there was 20 of us, both midwives and students. Es importante entender el contexto de lo que voy a decir para poder tener más claro lo que quiero transmitirle. En 2002
nos reunimos por primera vez las parteras tradicionales indígenas de Canadá y en ese entonces éramos 20. So when you have so little midwives who are still practicing and catching babies, we started to talk about using every resource available to us to try and rebuild the network of Indigenous midwives in all of our communities. Cuando tienes tan pocas parteras atendiendo y recibiendo bebés, es importante usar todos los recursos que tengas a la mano para poder reconstruir y transmitir los saberes. So we started for the first years just meeting the midwives and midwifery students and trying to make a plan how we would work towards our goal of having an Indigenous midwife in every Indigenous community. Entonces nos comenzamos a reunir todas las que en ese momento eran parteras y todas las que estábamos formándonos como parteras y empezamos a discutir cuál sería el camino correcto para poder tener una partera en cada una de nuestras comunidades. And so after 7 years of meeting together, we decided to organize nationally and created the National Indigenous Council of Midwives. 7 años después de que nos comenzamos a reunir fue que decidimos crear una organización nacional y así fue como surgió la Asociación Nacional de Parteras Tradicionales Canadienses. And so through that organization, we made a partnership with the Canadian Association of Midwives, which is the general association for all midwives. A través de esa organización fue que creamos una alianza con la Organización de Parteras de Canadá, que es la organización general que rige a todas las parteras en el país. And this relationship took a long time to build trust and belief that they were actually there to support us and not to just take the knowledge or not to use the knowledge to their advantage, but to really demonstrate support for our organization as an independent organization. Y esta relación fue difícil de construir, llevó mucho tiempo poder llegar al momento en que tuviéramos la confianza necesaria para saber que las parteras, que la organización de parteras no solo quería tomar nuestros conocimientos y llevárselos, sino que querían realmente darnos apoyo. And so, in my experience also I work in an urban center, so I work in Toronto, Canada, and there are the majority of Indigenous people in Canada, 70%, live in cities or small towns. En mi experiencia personal, yo soy una partera que trabaja en un centro urbano, yo atiendo en Canadá y alrededor del 70% de la población indígena canadiense vive en centros urbanos o en pequeñas ciudades. Even though the biggest percent of Indigenous people live in urban centers, it's interesting to know that the outcomes for birth are the same, whether you live in remote communities, in rural communities, or in urban centers. Your outcome for birth does not get better in urban centers, even though there's more resources. Y es interesante ver que para las comunidades indígenas los resultados de los nacimientos son los mismos independientemente del contexto en el que se den, sean lugares rurales, sean espacios pequeños o sean centros urbanos, los resultados de los nacimientos no varían para las comunidades en estos espacios. So we learned very quickly, working as Indigenous midwives, that it's not the resources that make the difference necessarily, it's the kind of care that's being provided and the kind of, the lack of cultural safety and access to Indigenous care providers that is that is contributing to the outcomes that are being had. Entonces, no son los recursos que se tienen a la mano los que cambian la atención y los que cambian los resultados, son
es la atención que se da, la atención que se provee, la atención que proveen las parteras, lo que es capaz de transformar estos resultados y de mejorarlos. So I'll tell a little bit about how I became involved in research. Voy a hablar un poco de cómo fue que comencé a hacer trabajo de investigación. So I work in an urban indigenous midwifery practice, which is a group of indigenous midwives who work together with some non-indigenous midwives as well to provide service for the indigenous community. Yo trabajo en un centro de nacimiento donde hay parteras indígenas de diferentes grupos, de diferentes naciones, de diferentes pueblos indígenas, que trabajamos ahí junto con otras parteras que no son indígenas que también trabajan ahí. Este centro urbano está en Toronto. And we believed as a practice that we were making a difference and having better outcomes for indigenous women in our practice. But we wanted to demonstrate that, we wanted to prove that. En nuestra práctica nosotros estábamos convencidas de que teníamos mejores resultados en los nacimientos para las personas indígenas, pero queríamos demostrarlo de una forma cuantitativa. So we made a partnership with an Indigenous Research Institute, which is a group of Indigenous researchers that look at maternal and infant health, to evaluate our outcomes, our work. Así que hicimos una alianza con un grupo de investigación que se dedica a estudiar los servicios maternos para que ellos nos ayudaran a evaluar nuestros resultados y ver la manera en que podríamos mejorar estos mismos. So we looked at we talked about all of our outcomes, we looked at all of our notes that we had written down, and we looked at our evaluation. And at the end, we were very proud of what we did, but we were very surprised as midwives to find out that there was actually no data to compare our outcomes to. So we couldn't prove that we were making any sort of difference because there was no data to start with about what the basic outcomes were. Y empezamos a evaluar y a ver toda la información que teníamos, la información que podemos proveer, las notas que teníamos. Hicimos la evaluación, pero nos sorprendimos mucho al darnos cuenta que no había otra información con la cual comparar nuestros resultados. No había información de las otras formas de atención que se estaban proveyendo y nosotros éramos los primeros que habían creado esto. So while we know that Indigenous women have the worst outcomes, we couldn't actually, we also found out that all across Canada, all of Canada, they don't track any sort of specific data for Indigenous families. Y a pesar de que sabemos que las mujeres indígenas tienen los peores resultados en cuanto a los partos, no se guarda ningún tipo de información, no se tiene ningún tipo de información que pueda decirnos de qué manera se podría esto mejorar. So we hosted an event to talk to the community because it wasn't just the midwives who wanted this information, it was the community who wanted this information. So we hosted an event where we invited grandmothers, grandfathers, knowledge keepers, Indigenous academics, doctors, researchers to come together to talk about what we wanted to know and the role of midwives in holding information. Así que organizamos un evento donde invitamos a diferentes actores, gente de la comunidad, no solo las parteras, personas de la comunidad, pero también académicos, indígenas, investigadores. Siguieron el camino, dejaron algo de huella y que sirve a muchas. Entonces Margarita está refugiada en Chiapas desde hace muchos años. Nosotras las mujeres indígenas que llegamos a las Naciones Unidas como parte del movimiento, también nos juntamos, nos conversamos y participamos activamente. Participamos en la creación del foro permanente que tomó 10 años. ¿Ya? Y lo
pensamos como en el mecanismo de mayor nivel, por eso depende del Consejo Económico Social. Sus sesiones son cada año durante 2 semanas, donde 8 indígenas a propuesta de los estados participan en su condición de experta o experto independiente. Recomendaciones del foro permanente es que esas recomendaciones, así como van a la Comisión de Estatus de la Mujer para que se le dé importancia o mirada, ¿no?, a la problemática de mujeres indígenas, también recomendamos a otras agencias. La OMS, que es la Carta Global sobre la Salud, con su representación, digamos, es en la región de las Américas, la OPS, recibe recomendaciones específicas como agencia para poner atención a los temas de salud de pueblos indígenas, mujeres indígenas, niñez y juventud. Entonces hay muchas recomendaciones que bajan de lo global a lo regional, y las agencias son mencionadas específicamente, por ejemplo, que se concretan en políticas como la que nos ha explicado la doctora. Según lo que yo escucho, es el más completo y es el más reciente, la política que ha desarrollado la OPS. Del mismo modo, recomendamos al Fondo de Población de Naciones Unidas, que tiene que ver con todo lo relacionado a población y los derechos sexuales y reproductivos, en el que está todo lo relacionado al nacimiento, a la violencia, a todo esto, ¿no? Y con esto voy a terminar. En esa alianza que tenemos construido durante muchísimos años con el Fondo de Población, logramos que el hecho de que yo esté ahora en el foro permanente nos pueda dar la oportunidad de ver en la realidad, a través de una investigación, cuántas recomendaciones que han salido del foro permanente relacionadas con la salud de las mujeres indígenas y la violencia han sido implementadas por los estados. El resultado, hay países que 0, nunca presentaron un reporte de cómo se ha implementado o se ha tomado en cuenta la recomendación relacionada a los temas nuestros. Les cuento que México siempre va a la delantera, tiene más de 10. ¿Por qué? Porque por lo menos cada año presentan un reporte. ¿Qué hicieron? Y claro, ahí escuchamos que México sí reconoce, respeta y todo lo de la partería ejercida por las mujeres indígenas. Pero hay países, queridas, que le podemos decir directamente, por ejemplo en el caso de Perú, no dice Perú porque tampoco debe ir así con nombre propio, sino de los avances que hay a nivel global son muy progresistas, y los estados que están en las Naciones Unidas o en la OEA o en otros mecanismos o en otros escenarios realmente lo aprueban, como la Declaración de Derechos sobre Pueblos Indígenas. No hay un país que haya dicho no, a excepción de Estados Unidos y creo que Canadá, ¿no? Pero otros no, estamos de acuerdo, pero la gran debilidad es que su implementación en los países es lo más triste, por no decir otra cosa. De lo nacional a lo estatal y de lo estatal a lo local. Fíjense ustedes, pero lo más importante es manejar la información. Si aquí mi hermana sabe que hay tantas recomendaciones
en el que debe estar incluido el Estado mexicano y que dice: toda política y programa relacionado con pueblos indígenas y mujeres indígenas deben ser elaborados con la participación de ellas, ¿ya? Esto, por ejemplo, lo sacamos en el Beijing más 5, fue la primera recomendación. O sea que el derecho de participación con voz propia es lo más importante. Y para participar bien, información y articulación para que nuestros aportes sean representativos. Y sí, quiero terminar diciendo, la OPS en México, hermanas, es una gran oportunidad. Porque si no tenemos aliadas y aliados, nosotros podemos gritar ahí en el Zócalo y no pasa nada. A veces tenemos hermanas y hermanos funcionarios en el Estado y claro, uno cree que ahí está resuelto el problema. No se resuelve, porque el monstruo es grande y no pisa fuerte. El monstruo es grande y pisa fuerte. Bueno, muchas gracias.